Y se le quedó. Y es especial eso, ¿no? Porque en serio, eso la hace especial. Entonces, sin duda alguna, feliz día a esas madres especiales que el reino de Dios no sería igual sin ustedes, ¿sí? Las queremos mucho, las apreciamos. Y en serio, en la Biblia podemos ver muchas historias de mujeres increíbles, de madres luchadoras, madres ejemplares, de las cuales hoy podemos aprender muchos principios para ser discípulos ejemplares, discípulos que imitan el nombre de Dios. Por eso el título de la clase hoy es Una madre que honra a Dios. Una madre que honra a Dios. ¿Sí? La prédica es especial para las madres, pero también para los discípulos, así que para todos. Pero yo pensaba mucho en que en la Biblia hay muchas historias en serio, increíbles, impactantes. En el Antiguo Testamento está la historia de Ana. Ana es una madre que oró con persistencia y entrega. Ana quería mucho tener un hijo, pero ella tenía un problema. Ella era estéril. Y no sé, muchas veces la esperanza frustrada aflige el corazón. Pero ¿saben qué hizo ella? Ella oró a Dios. Ella no se amargó con Dios, sino que ella oró: Dios, yo quiero tener un hijo. ¿Sí? Y esa oración ferviente, pero por querer honrar a Dios, y ella dijo: Dios, si tú me das un hijo, yo voy a hacer que Él te adore y te lo voy a llevar a ti, lo voy a consagrar para ti. Y Dios vio ese corazón fiel, ese corazón dispuesto, y Dios la bendijo y le dio un hijo increíble, Samuel, el cual fue usado poderosamente por Dios. ¿Sí? Entonces eso nos enseña que la oración no es el último recurso, sino el fundamento. Ana se refugió en Dios. La oración fue el fundamento de ella para alcanzar esa bendición que tanto quería. Ser discípulo implica entregar a Dios nuestras peticiones, nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque confiamos que el plan de Dios es mejor que el nuestro. Y podemos aprender eso de Ana. También está la vida de Jocabed. Jocabed es una madre que actuó con valentía y mucha fe. ¿Sí? Jocabed fue la madre de Moisés. Y cuando el faraón decretó asesinar a todos los niños, porque el pueblo israelí estaba creciendo mucho, ella se pudo frustrar por eso, ella pudo sentirse un poco ansiosa, pero ella no, ella tuvo una estrategia. Ella tuvo fe de que lo que ella tenía, Dios lo iba a usar. Y así que ella hizo un plan con estrategia y hizo una canasta, metió a sus hijos ahí, y ella tenía la fe de que al enviar esa canasta por el río Nilo con su hijo, alguien podía ayudar a su hijo. Entonces ella hizo un plan con mucha fe y estrategia, y Dios bendijo eso. La hija del faraón encontró a su hijo, lo crió, y ese hijo, Moisés, fue alguien que Dios usó poderosamente para salvar el pueblo de Dios. Entonces eso nos reta ¿a qué? A que debemos ser ingeniosos en tiempos de crisis. ¿Sí? Un discípulo comprometido no se rinde ante las circunstancias, sino que con fe crea planes para glorificar el nombre de Dios a fin de salvar la vida de muchas personas. Y también está la vida de María, la madre de Jesús. Sin duda alguna, ella fue una madre que obedeció y acompañó a Dios en el medio del sufrimiento. ¿Sí? Ella tuvo uno de los retos más grandes en nuestra vida como ser humano. Imagínate tú tener la labor de llevar a cabo el plan de llevar el Hijo de Dios, ¿sí? Y sufrir conforme a Él todo lo que ella sufrió. Pero algo muy importante es que ella estaba muy chiquita, pero le dijo a Dios: Padre, haz con mi vida conforme a tu voluntad. ¿Sí? Y ella estuvo con Jesús no solo en el inicio, sino hasta el final. En medio de ese dolor, ella vio a su hijo cómo estaba siendo crucificado, maltratado, y ella estaba ahí. Y ella estuvo fiel. Y al final cuando su hijo resucitó, ella estuvo ahí también. Ella fue parte del inicio de la iglesia del primer siglo. Y eso nos da a entender que debemos ser discípulos que no solo están con Jesús en las buenas, sino en todo momento. En todo momento hasta el final. ¿Por qué? Porque entendemos las promesas de Dios. ¿Sí? Entonces el discípulo debe decirle a Dios sí, sin conocer el plan completo. Porque confiamos que el plan de Él es mejor que el nuestro. ¿Sí? Y también está la vida de Eunice y su madre Loida. ¿Quién es Eunice? Eunice es la madre de un discípulo increíble, la madre de Timoteo. Y ella fue una madre que inculcó la fe desde el hogar, desde la infancia. Y podemos ver de que ella instruyó a su hijo, y ese hijo también fue usado poderosamente. ¿Cuál es el punto de todo lo que hablo? Como yo podría quedarme aquí hablando de cada una de esas madres que Dios usó poderosamente. ¿Pero por qué? Porque quería glorificar el nombre de Dios. Porque quería honrar a Dios. Pero hoy quiero concentrarme en la vida de Eunice.
¿Qué principio podemos aprender de ella para ser esos discípulos ejemplares que van a llevar Colombia, Bogotá y todo el mundo a glorificar el nombre de Dios? Así que acompáñenme a 2 Timoteo capítulo 1. Es especial realmente predicar hoy porque, bueno, soy de la madre. Y es difícil no pensar en mi mamá en ese momento, ¿no? Yo no soy de aquí, soy del Pacífico. Y espero que mi mamá vea la predica. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice así. Este es Pablo hablando hacia Timoteo. Dice: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y hoy te anima a ti. De eso estoy convencido. Wow, aquí vemos cómo Pablo habla de que trae a la memoria esa alegría, esa fe sincera que tenía Timoteo. Pero que esa fe primero fue alegrando a la abuela Loida y también a su madre Eunice, ¿sí? Entendemos que la fe no se enseña como una clase de matemática, sino que se contagia. Porque primero la abuela de Timoteo tenía una fe clara, luego llevó esa fe a su hija Loida, y ella ¿qué hizo? Llevó eso a su hijo Timoteo. Y algo increíble es como Pablo dice, como traigo a la memoria esa fe sincera, esa fe real, esa fe, dice en otras versiones, no fingida, sino una fe de Dios. Pero, ¿qué produjo eso en la fe? ¿Por qué Pablo decía eso? Mira lo que dice Hechos 16. Vamos a mirar el contexto general. Hechos 16, versículo 1. Aquí Pablo andaba en su campaña evangelística y Pablo llega a un lugar. Hechos 16, versículo 1. Dice así: llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Y aquí vemos cómo Pablo empieza su viaje misionero y anda por varias partes, y él llega a Derbe y él conoce a Timoteo. Quizás era alguien apuesto, no sé, pienso. Y él lo ve como pesar tampoco. Y lo más loco es que se hablaba bien de Timoteo ahí, ¿sí? Pero no solo en un lugar, sino en dos lugares hablaban bien de Timoteo. Pero ahí Lucas intencionalmente dice que su madre era creyente y su padre griego. Ser griego en ese momento era alguien que lo más posible es que no creía en Dios, pero él trata como su madre era creyente. Imagínate tú, si alguien muy importante llegara aquí, no sé, pienso en algún deportista, algún cantante, no sé, Romeo Santos o Leo Messi, no sé, y la gente diga como, wow, Diego es increíble, ¿sí? Ese pelado sabe cantar bien, ¿sí? Pero que se vaya a otro lugar y justamente sabe bien de esa persona. Pero ¿saben qué es lo más especial? Es que ya no, ¿saben? Su madre es una mujer increíble. Esa mujer increíble, como, eso te hace sentir a ti especial, pero sobre todo quizás a la madre también. El tema es que, imagínate ahora que el mismo Jesús llegara aquí y Jesús viera cómo se habla bien de ti. ¿Por qué? Porque tienes una fe clara, porque es una persona llena de voto, pero sobre todo, que digan, mira, su madre es una mujer creyente, una mujer fiel a Dios, una mujer que honra a Dios, ¿sí? Eso haría sentir muy especial a tu madre. ¿Por qué? Porque se ve el reflejo de su enseñanza, de su entrega a su hijo, se ve reflejado en cómo se habla bien de él. Por eso el primer punto de la clase es, una mujer que honra a Dios es creyente, tiene una fe no fingida. Es creyente, tiene una fe no fingida. La madre de Timoteo era una mujer creyente, llena de fe, llena de amor a Dios. Imagínate el contexto, su esposo era griego. Y como sabemos, el esposo era la cabeza del hogar como tal, ¿sí? Y más en ese tiempo. Pero su hijo era alguien que tenía una fe en Dios. Entonces el tema es entender que Eunice no esperó que las circunstancias fueran perfectas para instruir a su hijo en el camino de Dios. Porque ya
Imagínate la tensión en esa casa cuando ella quería hablar de Dios, pero su padre le decía, no le hables de eso a mí. Y ella estaba en un contexto bien difícil, pero ella no esperó que las circunstancias fueran las mejores. Ella entendió que debía estudiar a su hijo en Dios. El tema es que nuestro entorno no determina nuestra fidelidad a Dios. Nuestro entorno no determina nuestra fidelidad a Dios, como, ay, que tengo que tener el entorno perfecto, tiene que ser todos cristianos, tengo que tener el trabajo perfecto donde yo pueda predicar. No, tu entorno no determina la fidelidad a Dios. Es tu fidelidad a Dios que cambia el entorno. ¿Sí? Así como Eunice puede llevar su hogar a tener una fe en Dios, tú y yo podemos hacer lo mismo. Yo solo pienso en que hay muchas madres aquí, hay muchas madres solteras, y yo quiero animarte a que tú pienses que tu entorno no determina tu fidelidad a Dios. Dios te quiere usar a ti para que tú puedas cambiar tu hogar, para que tú puedas ser esa mujer ejemplar en tu hogar, ¿sí? Si eres madre soltera, como tienes que trabajar, tienes que servir a tu hijo, como hay muchas cosas, pero justamente es ahí donde Dios quiere ayudarte a ver que tú puedes ser usada por esa mente para cambiar la situación, pero para que llenar a tu hijo de mucha fe, ¿sí? Que tu forma de hablar se va reflejada en cómo tú glorificas a Dios en todo lo que haces, ¿sí? Si eres una madre de hogar, si tu esposo no es discípulo, tú puedes llevar tu familia, tu hogar a Dios. ¿Pero por qué? Porque eres una mujer creyente, llena de fe, llena de confianza en las esperanzas de Dios. Y esa fe en Dios se refleja en cómo tú sirves, en cómo tú amas, en cómo tú hablas, cómo tú eres la primera en pedir perdón, la primera en dar la mano, la primera en orar, la primera en servir al otro. ¿Por qué? Porque el tema es que entendemos que la fe es una decisión personal, no un producto del ambiente. Vemos que el ambiente quizás de Eunice era bien denso, pero ella, como yo, decido creer en Dios. Yo decido creer que lo que yo voy a predicarle a mi hijo se ha reflejado en su crianza, en mi hogar, en la unidad, ¿sí? Y eso llevó a que su hijo fuera increíble. El tema es que Dios quiere usarnos poderosamente y debemos cambiar nuestro entorno. En nuestro trabajo, los que trabajan, todavía no trabajo, no, pero los que trabajan, como en su entorno, ustedes pueden ser esa luz, pero si son creyentes, si se confían plenamente que Dios los puede usar a ustedes para que ese ambiente pueda ser un ambiente de fe, de amor a Dios, de entrega, que tu forma de hablar sea reflejada en que tú sirves a Dios, que tú seas primero en dar la mano a ese compañero que llega triste al trabajo, que tú seas primero en decirle oremos, que tú no te des miedo a predicar la palabra, que tú dices, mira, que yo te amo, que estoy en la Biblia, y yo me hago como, wow, ¿por qué se preocupa por mí? ¿Pero por qué? Porque eres un creyente de Dios. En la universidad, que no te dé pena hablar en la universidad, en cualquier parte, en clase. Así que tu maestro sea el más ateo, tú vas a cambiar el entorno, porque eres alguien creyente, lleno de fe, ¿sí? Y eso va a hacer que salgas bien de ti, no por lo que eres, sino por lo que crees realmente. Eso va a hacer que salgas bien de ti, no por lo que eres, sino por lo que crees realmente, porque tu fe en Dios es lo que cambia el entorno. Eunice, ella instruyó a su hijo en la fe, pero a raíz de eso también le dio una identidad, ¿sí? Una identidad por la cual se hablaba bien de él. Una identidad de un hijo de Dios, de un seguidor de Jesús, ¿sí? El tema es que cuando nosotros entendemos eso, podemos llevar la identidad a otros. Podemos cambiar este mundo, Bogotá, Colombia, de una identidad que no va a reflejar en cómo me ven los demás, en cómo yo me veo, sino es en quién yo creo y por qué yo sirvo, ¿sí? Y eso fue lo que hizo que Timoteo fuera alguien especial. ¿Por qué? Porque su madre le dio una identidad a raíz de su fe, ¿sí? Debemos ser esos discípulos que dan identidad a otros, a ser creyentes firmemente en la palabra de Dios. Y eso va a hacer que se alimente en nosotros. ¿Por qué? Porque es Cristo que habita en nosotros. Ustedes en sus hogares, madres, sean esa mujer creyente. Quizás está difícil la situación, no sé, con tu hijo o con tu hija, no quiere cambiar, como, no pierdas la fe, sea un creyente. Lo que tú vas a hablar se va reflejado. Porque quizás Eunice tuvo que hablar muchas veces con su hijo, pero con el tiempo, él retuvo eso. Y eso lo llevó a que él creyera, ¿sí? Es como, mi madre me habló muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas. Y una de ellas era como un dicho que dice muy popular: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y en ese momento no entendía eso. ¿Qué significa eso? Pero ahora entiendo. ¿Por qué? Porque si venimos a este mundo a servir unos a otros. Y ahora que lo entiendo, como, ahora valoro más. Y ella sé que no perdió la fe porque siempre me decía eso, hasta que lo entendí el día de hoy. Pero el tema es que quiero entender que entiendas
que una madre que honra a Dios es una mujer creyente. Y tú puedes ser una madre para otras personas, pero tienes que tener fe por esa otra persona para que transformes vidas y de identidad a otros. ¿Están conmigo? Segundo punto. Una madre que honra a Dios conoce las Escrituras. Conoce las Escrituras. Acompáñenme a 2 Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 3. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 16. ¿De dónde venía toda esta fe? Dice, 2 Timoteo 3, 14. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Cuál escritura es increíble? Porque justamente aquí nos da el contexto. Aquí Pablo le dice a Timoteo claramente, pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y en lo cual tú confías. Y recuerda de dónde lo has aprendido, ¿sí? No dice explícitamente su madre o su abuela, pero como vemos en el capítulo 1, justamente venía su madre. Entonces, una madre que honra a Dios es una madre que conoce las Escrituras, ¿sí? Y desde la niñez, la madre de Timoteo le enseñó las Escrituras. Ella desde la niñez, que dice Proverbios, dice, instruye al niño en su camino, para que aun cuando fuere viejo no se olvide de él. Ella tenía muy claros esos proverbios, ¿sí? Y al final pues vemos cómo Timoteo estaba formado. Y dice la escritura claramente que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Su mamá seguramente usaba muchas escrituras para enseñar, para corregir, para reprender. Y al final, ¿qué pasó? Su hijo estaba capacitado para toda buena obra, ¿sí? La fe de Eunice permitió que su hijo fuera alguien ejemplar. Pero esa fe vino de que ella conocía las Escrituras. Dice, en la cultura judía se instruía al niño desde pequeño. Se le enseñaba el Shema. El Shema era un mandato de Dios que se dio al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Dónde está eso? Acompáñenme a Deuteronomio 6. ¿Qué fue eso que ella le enseñaba a su hijo? ¿Y por qué lo hacía? Deuteronomio capítulo 6. Sí, capítulo 6. Deuteronomio 6, versículo 4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Esta escritura es muy especial, porque aquí Dios le dice al pueblo, escucha. Shema. Shema no es solo escuchar, sino escucha con atención. Escucha y retiene. Y la madre de Timoteo era una madre judía. Y ella tenía muy clara esa escritura. Escucha, Shema, retiene. Pero ella tenía claro que la escritura decía, instruye continuamente. No es solamente la niñez, es continuamente, es todos los días al niño en eso. De amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Y qué pasa? Dice ahí, hazlo día, noche, escríbelo en todas partes. Ella entendía muy profundamente la escritura. Y quizás ella le hablaba de ese Shema una y otra vez. Y la insistencia de ella constantemente permitió que su hijo atendiera la honra a Dios. Que fuera alguien que amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, a tal punto que se hablaba muy
bien de Él, ¿sí? Algo muy loco es que cuando hacían reuniones familiares en mi casa, o así en diciembre, era un poco especial, pero a la vez no. Cuando reunía a toda la familia y decían mis abuelas como a todos mis primos, como, usted no puede ser como Jason. Y yo, ¿cómo? No, un pelado respetuoso, ejemplar, no sé qué cuándo. Y se sentía bien. Pero a la vez la mirada de mi primo era como siempre era como, ¿y qué le pasa a ese man? ¿Qué se cree? Pero eso no venía de mí, sino de lo que mi mamá me enseñó una y otra vez en la casa. De amar, de honrar a Dios, de ser un hombre que honraba a Dios constantemente. El tema es que parte de la madurez de un discípulo viene de ser moldeado desde la niñez. De ser moldeado por las escrituras para tomar las mejores decisiones. Dice ahí en 1 Timoteo que toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para reprender. Pablo quizás decía eso porque él vio como su madre, la madre de Timoteo, le hacía eso, le enseñaba, le corregía, le reprendía. Pero eso permitió que Timoteo que fuera capacitado para todas las buenas obras, de ayudar a otros, de servir a Dios con todo el corazón. Eso es lo que Dios espera de cada madre que está aquí presente. Eso es lo que Dios espera de cada madre, que puedan instruir al niño. Pero eso viene de conocer las escrituras, de conocer las promesas de Dios, pero de Shema, de escuchar con atención y llevar eso continuamente a sus hijos. La madre de Timoteo tenía un fuerte conocimiento de la escritura y ese fuerte conocimiento le hacía una mujer creyente. Algo muy importante que debes entender tú hoy como madre es que no existen madres perfectas, existen madres que aman a Dios con todo el corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. No existen madres perfectas, existen madres que aman a Dios con todo el corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza. ¿Y cómo se ha reflejado eso? En la enseñanza de sus hijos continuamente en el hogar. En la enseñanza de sus hijos de honrar, de amar y servir a Dios. Y de hacerlos meditar eso día y noche. Eso nos va a entender que nosotros debemos amar a Dios así, de familia. Dios nos ama mucho. Pero parte del plan de Dios es que tú seas una madre ejemplar. Y quizás tú eres madre soltera y Dios dice como, tú puedes ser esa madre que lleva a tu hijo a Dios. No pienses que es en vano lo que tú haces. Dios tiene presente que tú eres instrumento para el plan perfecto de tu hijo, ¿sí? ¿Cómo se ha reflejado eso? En tu forma de hablar con amor y verdad, de no acolitar lo que tu hijo quiere, sino como instruirlo en el camino, de ayudarlo a él a tomar las decisiones, no basado en lo que el mundo piensa, sino basado en lo que honra y agrada a Dios, ¿sí? Si él quiere mentir, si quiere hacer cosas como tú, instruirlo, pero con ese amor, para que él ame a Dios continuamente, ¿sí? Eso se va a ver reflejado en tu hogar, en cómo tú sirves a tu esposo. Quizás tu esposo no sea discípulo, pero el esposo de Eunice no era discípulo, pero ella transformó su hogar en un hogar de fe, de amor, porque ella tenía claras las escrituras, Shema, amar a Dios con todo el corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Eso es lo que Dios quiere para ti. Solo imagínate, qué maravilloso quizás era para Eunice ver a su hijo predicando. Solo imagina ese momento, quizás ella sentada y su hijo predicando, pero con amor a Dios. Ella quizás decía como, wow, vale la pena cada pelea en la casa, vale la pena cada amor, cada instrucción, vale la pena cada servicio a Dios. ¿Por qué? Porque mi hijo entendió las escrituras y hoy vive intensamente por eso, ¿sí? ¿No quieres eso también para la vida de tus hijos? ¿No que también eso para la vida de cada persona en este mundo? Pero eso viene en nosotros conocer las escrituras realmente, nosotros amar a Dios, ¿sí? El tema es que tu instrucción es clara cuando tú conoces con claridad la palabra de Dios. Para mí es muy especial realmente poder decir que Dios me dio la mejor madre del mundo. En serio, yo solo pienso en cómo mi madre fue muy intencional en ella. Yo tengo muchas memorias de mi mamá y mi papá, pero en el tema de la fe fue ella que constantemente me llevó a buscar a Dios. Me acuerdo muchas veces que de noche, allá en el pueblo no hay energía, entonces la noche cuando era muy larga era hasta las 9 de la noche, hasta ahí era larguísimo. Entonces ya 8:30, media hora antes de que se acabara la noche, nos sentaba en la mesa.
y nos leía las escrituras. Y nos decía, vamos a orar. Hay que aprender a orar antes de acostarse, para agradecer a Dios por cada una de esas cosas. Voy a empezar porque ver eso constantemente de mi madre me ayudó a mí a ver la importancia de orar continuamente. Ella me enseñó a mí cómo leer las escrituras. Ella me presentó a Dios, de lo maravilloso, lo fiel que es. Y esa constante lectura de la Biblia de ella, junto a mí, me ayudó a mí a entender la importancia de leer las escrituras continuamente. Ella me enseñó a mí a darle prioridad a Dios. De cada vez que yo iba a hacer algo, siempre tenía que ser bajo el nombre de Dios. Porque todo lo que yo tenía, todo lo que yo era, no era por mérito, era por gracia a Dios. Ella me enseñó a darle gracias a Dios. Ella me decía mucho como muchos niños quisieran tener lo que usted tiene. Y Dios le hace bendición a usted. También ella me enseñó a darle siempre a Dios la honra en lo que Dios permite en mi vida. Si me iba bien en una materia, si era bueno en algo, no era por ti, era por el amor de Dios. Entiendo que estoy aquí porque Dios puso una mujer, increíblemente, que desde muy chica, ella buscó a Dios, pero ella me llevó a mí a eso. Y yo en serio, yo estoy muy feliz de por decir Dios gracias. Esa es una madre llena de fe. Esa es una madre que me inculcó eso a mí. Y hoy estoy gracias a Dios, pero porque Dios la usó a ella realmente. Y Dios quiere eso también para ti. Dios quiere que tú seas una mujer usada poderosamente para llevar tu hijo a Dios. Pero eso no solamente significa un contexto físico, sino un contexto espiritual. Tú puedes ser la madre de muchas personas. Esa persona que tiene fe por otros, que no cree que es en vano un estudio bíblico, no cree que es en vano cada oración, cada disposición de ayudar a otros. Solo imagínate, así como Eunice se sentía feliz, quizás de ver a su hijo predicando, sirviendo a Dios, Él quiere que tú también sientas lo mismo, de ver esa persona que tú con tanta fe leíste los estudios bíblicos, con tanta fe ayunaste, oraste y está parado dando las comisiones de cómo eres transformado. Yo quiero usarte para eso, pero para que pueda pasar eso en tu vida, debes ser un hombre que conoce las escrituras, debes ser una mujer que conoce la escritura y la lleva a otras personas, ¿sí? Ella, algo muy importante es que Eunice, ella no miró su entorno como con dificultad, sino miró eso como una oportunidad para verificar el nombre de Dios y Dios lo usó poderosamente. No pienses que es en vano lo que haces, en serio. Es increíble cómo Dios te puede usar a ti. Pero eso viene de que tú seas intencional de conocer las escrituras cada día. De tú tener tiempo con Dios, por eso decir, yo quiero conocer tus promesas. Porque llevar esas promesas a otra persona. Decir, Dios, yo quiero realmente disponerme a ser usado por ti para ayudar a otros a tener una identidad en ti. Pero eso viene de qué? De usar la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Está ahí que está la utilidad. Pero contiene que tú seas capacitado para toda buena obra. La obra de ser un discípulo ejemplar, pero la obra de ayudar a otros a ser discípulos para Cristo. ¿Sí? Te tengo un reto. Solo el reto es Shema. Escucha, pero escucha con atención. Escucha con atención las escrituras, pero instruye continuamente a otros en eso. El reto de la clase es que tú puedas instruir continuamente a otros, pero en el Shema, en amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Demuestra tu conocimiento de las escrituras con tu estilo de vida. Hoy tú eres un discípulo y quieres que tu madre sea una discípula. Pero eso viene de un Shema, de escuchar con atención y instruir a otros continuamente. Yo sé que mi madre sembró una fe en mí, y yo creo que esa fe que ella sembró en mí se va a sembrar también en mi hermano y mi hermana. Yo creo que ellos sean discípulos también. Y ella ya hizo su parte. Ahora también de mi parte debo llevar eso a ellos. Y así como vemos en 2 Timoteo 1, que Timoteo tuvo una fe no fingida, que primero alegró a su abuela, a su madre y luego a él. Quizás Pablo decía eso porque su madre o su abuela, al ver a Timoteo predicando, amando a Dios continuamente, ellas se mantenían firmes también, porque vieron que sí funciona, que predicar la palabra con amor, como decía, sí funciona, ¿sí? Y es lo que Dios quiere para nosotros realmente. Entender que cuando tú tienes fe por alguien, esa persona se bautiza, esa persona toma decisiones radicales, se convierte para Cristo. Cuando tú estés débil, tú vas como, wow, Dios me usó una vez con alguien.
yo sé que lo va a seguir haciendo. Eso puede alegrar a ti para que tú puedas seguir siendo usado por Dios para ayudar a otra persona, ¿sí? ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cómo Dios puede usarte? ¿Cómo Dios puede transformar tu vida? Eso a través de las Escrituras. Desconocer las promesas de Dios, examinarlas continuamente, y eso va a llenarte de fe para cambiar tu entorno, para cambiar tu hogar, para cambiar la universidad, para cambiar tu trabajo, para cambiar todo Bogotá, cambiar todo Colombia, familia. ¿Sí? El tema es que debemos ser discípulos que servimos en el reino porque entendemos que es el plan de Dios. Debemos ser discípulos que tenemos claridad en amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra fuerza. ¿Sí? Yo sé que mi mamá, ayer hablaba con ella y solo le preguntaba, mamá, ¿cómo fue para usted inculcarnos en la fe? Y ella me dijo, no sé cómo lo hice, porque yo era muy chica. Mi mamá me tuvo a mí a los 18 años. Entonces ella me dijo, en ese momento ya estaba en mi mundo, pero yo miré cómo su papá se acercó a Dios y yo me acerqué y solo dije, yo no quiero que mis hijos vivan eso. Y ella me dijo mucho sobre, ella aún sin saber, ella solo quería llevar esa fe a mí, a mi hermana. Ella todos los días que tenía la oportunidad de enseñarnos, lo hacía constantemente, ¿sí? De ayudarnos, y esa fe de ella, esa intencionalidad de ella, así como yo no sé, pero yo sabía que Dios me puede hacer algo. Y me dijo, solo tengo buenos recuerdos de ustedes en la niñez. ¿Por qué? Porque a raíz de eso fueron hijos ejemplares en su universidad, en su colegio, en su familia. Y eso, hoy lo doy gracias a Dios, porque me usó. Y solo recordar eso me alegra la vida. Decir que mi mamá fue usada por Dios para eso. Y eso es lo que Dios quiere que yo siga haciendo. No solo con el hogar de mi familia, sino con muchas personas. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Por eso viene de conocer la Escritura profundamente. ¿Sí? Este mundo no necesita madres perfectas. Este mundo necesita madres que amen a Dios con todo su corazón. Este mundo no necesita discípulos perfectos, sino discípulos que amen a Dios con todo el corazón. ¿Y cómo se muestra ese amor a Dios con todo el corazón? Cuando tú amas a otros, cuando tú no normalizas que este mundo está perdido sin Dios, y tú sientes empatía y llevas tu relación con Dios a otra persona. Este mundo necesita discípulos que aman a Dios. ¿Y cómo se ese amor a Dios? Cuando tú ves un hermano decaído y tú te acercas a servirle, y tú le preguntas, ¿cómo estás? Oremos juntos, sigamos firmes con Dios. Eso va a inspirar al otro. Este mundo no necesita discípulos perfectos, sino discípulos que aman a Dios con todo el corazón, y se ve reflejado en cómo por la cruz se mantienen firmes a Dios. Si nosotros somos discípulos que amamos a Dios con todo el corazón, somos discípulos que conocemos las Escrituras, sin duda alguna vamos a transformar nuestro hogar, vamos a transformar nuestro entorno, vamos a transformar todo Bogotá, todo Colombia. Pero eso viene de tener una fe porque conocemos las Escrituras. ¿Sí? En conclusión, es especial el día de hoy. ¿Por qué? Porque podemos ver que Dios usa madres para poder transformar personas. Es especial, ¿por qué? Porque aquí veo muchas madres con potencial. Y yo solo quiero que tú sepas que tú eres especial para el plan de Dios. Dios quiere usarte a ti, madre. Quiero inspirarte a que tú veas que todo lo que tú estás haciendo, que tu fe se va reflejada en formar a tus hijos. Que tu hogar necesita de ti. Que tú puedes cambiar todo si tienes una fe en Dios para que tu hijo pronto esté acá. Para que tu esposo esté acá también. ¿Sí? Dios quiere usarte a ti, discípulo, como una madre en la vida de otros. Pero eso se ve si tú realmente conoces las Escrituras, conoces las promesas de Dios, el plan de Dios, y no olvidas lo que Dios ha hecho contigo y lo que Dios puede seguir haciendo con otras personas. Si somos discípulos que atendemos este ejemplo de Eunice, podemos ser discípulos que dan identidad a otros, podemos ser discípulos que cambian hogares, podemos ser discípulos que cambian entornos. Yo quiero animarlos realmente, familia, a que podamos ser esos discípulos, de tener fe, pero basado en las Escrituras, de pero escuchar con atención y ayudar continuamente a otros a llevar eso. Yo tengo mucha fe de que si atendemos eso, si aprendemos lo que fue Ana, lo que fue María, lo que fue Ocabé y cada una de esas mujeres,
Podemos ser esos discípulos que transforman el mundo, pero que honran a Dios. Sea un discípulo que tiene una fe clara en Dios, un discípulo que conoce la Escritura, sea un discípulo que da identidad, porque conoce las Escrituras y para Dios sea la gloria.